Verónica. Profesor, una consulta. Dígame, César. ¿Sabes que como la semana pasada anduve medio perdido por el tema de conexión con las clases? Aseguré el sistema una prueba para el día viernes. ¿Esa ya no corre o corre para el viernes igual? No, pues no. La voy a mover esa. Ah, ya, profe. Sí, porque acuérdense que cambiamos la primera prueba y movimos después con la recuperación, los feriados, quedó todo desfasado. Este 28. Ya, profe. Esa era la Sí, consulta, como tenía problema de conexión. ya, la voy a modificar al tiro para antes que me olvide. Ahí sí, ya está modificada ya. Ya, vamos a comenzar. Buenas noches a los que nos han saludado. Hay algunos que no están conectados ahora. En la primera conexión que tuve estaba Verónica por lo menos. Y hay otros que ya no están. Bueno, esperemos que se conecten. A lo mejor también tuvieron problemas de señal. Ha estado raro el día en todo caso, porque me pasó más de una vez hoy día la desconexión. Ya. Esta segunda unidad se llama análisis bivariado. ¿Ya? Esa es nuestra análisis. Ahí sí. A ver, hay un chat. Buenas noches, María del Pilar. Este análisis bivariado lo que establece es que el estudio ahora se hace sobre individuos que aportan dos informaciones, ¿ya? Es decir, nuestros datos ahora van a tener la forma X, Y, ¿ya? Esa va a ser la estructura de nuestros datos, donde la información de cada uno de estos datos, que son dobles, no contemplan que estos son dos datos, sino que esto es un solo dato, donde esta información va a estar caracterizada por la relación que van a tener estos dos datos. En esta distribución de estos dos datos, X, Y, la variable Y toma un rol dependiente, ¿ya? Mientras que la variable Y toma un rol independiente. ¿Qué significa esto? Significa que la forma de trabajar va a generar el dato Y a partir del dato X. Por eso que Y depende del valor de X. ¿Ya? Ahora, cualquiera de estas dos variables en el análisis bivariado puede tener distintas estructuras. ¿A qué me refiero? Que pueden ser variables cuantitativas las dos, ¿ya? Pero también se puede trabajar con variables cualitativas, ¿ya? Pero principalmente la variable cualitativa va a corresponder siempre a la variable independiente, ¿ya? Pero es poco común ver que el análisis de datos se da en variables de tipo cualitativa, porque el objetivo del análisis bivariado como objetivo es medir la relación que hay
entre las dos variables. Es decir, las variables que aporten el dato X y las variables que anoten el dato Y. Medir esa relación, es decir, poder clasificarlas de acuerdo a algunos parámetros estadísticos que vamos a ver, donde contempla el trabajo conjunto de las dos variables. ¿Ya? Graficar la relación que hay entre las dos variables. Y proyectar la variable 2 a partir de la variable 1. ¿Ya? Esos son los objetivos que tiene el análisis bivariado. Poder generar entre ellos una forma de trabajo, es decir, cómo se relacionan, poder interpretar la relación de estas a través de una gráfica y a su vez proyectar la variable dependiente a partir de la independiente. Es decir, cómo se va a comportar en el futuro, ¿sí?, la variable dependiente cuando nosotros alteremos la variable independiente. Esos son los objetivos. Para poder trabajar con estos objetivos necesitamos algunos elementos asociados a estas variables, de cómo se comportan entre sí, cómo se administran, cómo se agrupa, etc. Porque no es lo mismo trabajar con un dato que trabajar con dos. Pero lo más importante es que cuando uno define un análisis bivariado, debemos identificar la dependencia y la independencia entre las variables, porque eso nos va a generar, en el fondo, la estructura del gráfico en la cual nosotros vamos a interpretar la relación de las variables y además la proyección que nosotros vamos a realizar a partir de estas dos variables. Por lo tanto, es vital definir cuál va a ser la dependiente y cuál va a ser la variable independiente. Principalmente, la variable dependiente es la que uno va a cuantificar principalmente. La variable independiente va a significar solamente la posibilidad de modificar la estructura que tenga esta relación. ¿Ya? Porque nosotros al trabajar con esta relación y poder llevarla a una interpretación, tenemos que lograr, a través de un modelo matemático, establecer esa relación. Entonces el objetivo va a partir desde la obtención de datos hasta la proyección de estos datos, pasando por estos tres conceptos. Ahora, nosotros cuando trabajamos con un solo dato, siempre trabajamos con tablas de frecuencia, ¿verdad?, que son las que nos permite administrar y agrupar los datos, poder ordenarlos y poder generar algunos cálculos a partir de esa tabla. Pero en este caso, nosotros vamos a considerar trabajar con dos datos. Y la forma de trabajar y administrar estos datos es a través de tablas de contingencia. Una tabla de contingencia también se le llama tabla de doble entrada. Y esa tabla trabaja con
los dos datos, con lo cual nosotros vamos a graficar aquí nuestra relación. Perdón, me oyó. Y esta tabla de contingencia tiene la particularidad de que administra simultáneamente las dos informaciones. Esta tabla va a llevar en estos dos elementos, que son nuestros títulos, ¿ya? Aquí la variable dependiente, que sería I, y aquí la variable independiente, que sería la variable X, ¿ya? Por lo tanto, el aporte de cada uno de los datos o individuos que nosotros identifiquemos debe contemplar todos los valores que va a tomar Y y todos los valores que va a tomar X. Es decir, el caso de la variable independiente, el primer dato de Y, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, etc. Lo mismo para la variable independiente, x1, x2, x3, etcétera, hasta xn. O sea, parece que es pimentón. El otro más rojo. ¿Ves cuál es el batún? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos datos que nosotros vamos a almacenar, ¿sí? Aquí va a contabilizar una frecuencia. 1, 1, 1, 2. Es decir, se va a comportar como una matriz en el fondo, donde cada fila aquí organiza cada uno de los datos a partir del primer elemento de la variable independiente. Cada uno de estos elementos va a organizarse de tal forma que los datos en cada uno de estos espacios contengan la frecuencia de cada uno de estas uniones. Entonces, en el fondo, es una tabla que trabaja con frecuencias, ¿verdad? Puede trabajar con frecuencias considerando esta combinación de esos dos datos. Y cada columna va a almacenar, en el fondo, la combinación de cada fila con la misma columna. Fila 2.1, la fila 3.1, etc. ¿Ya? Que es la misma columna. Y esta va a terminar en N1. La frecuencia N1. Ahora, cualquiera de estos valores, por supuesto que son discretos, porque son frecuencias. Entonces, perfectamente pueden ser cero. Y va a depender de la cantidad de datos que uno tenga, identificados en cada uno de estas composiciones. Perdón. Vamos a dar aquí un ejemplo.
voy a almacenar, por ejemplo, una relación aquí entre edades y promedios, ¿ya? Como ejemplo, en realidad. ¿Ya? Entonces, estoy aquí organizando dos tipos de informaciones, una que son edades y otra que son promedios, ¿ya? Entonces, la información que va a ir en esta tabla va a corresponder a frecuencias, por ejemplo. Es decir, lo que me está diciendo, la conexión de esta información es hacia las dos variables. Es decir, hay tres personas que tienen 18 años y que tienen un promedio entre 4 y 5. Dos personas que tienen 18 años también, pero tienen un promedio entre 5 y 6. ¿Se fijan? Lo mismo, toda esta fila corresponde a 18 años. 19, 20, 21, 22. En cambio, cada columna representa promedios entre 4 y 5. Por lo tanto, cada una de esta información tiene una doble lectura. Por eso se llama doble entrada, porque entro con dos datos. ¿Se entiende? Profesor, ¿me puede volver a explicar, por favor? No. Ah, me adelanto. Sí, por supuesto. Gracias. Ya. ¿Qué parte? ¿Esta tabla? Sí, la tabla en rojo. Ya. Es decir, aquí nosotros tenemos tenemos dos variables, ¿cierto? Una es la variable edad y otra es la variable promedios. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera buscado todos mis cursos y en el curso a cada uno de ustedes, por ejemplo, usted, yo le pregunto su edad, me dice 18 años. ¿Y qué promedio sacó? Saqué un promedio 5, por ejemplo, 5,2. Perfecto. Este es un estudiante nomás. Ya, el otro estudiante, el segundo estudiante. Yo también tengo 18 años, profesor, pero yo tuve solamente un promedio 4,6. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta conexión de estos dos datos que yo estoy preguntándole a cada estudiante, cada estudiante me aporta dos informaciones. Entonces, este primer estudiante estaría dentro de este grupo, porque tiene 18 años y un promedio entre 5 y 6. Este sería uno de los dos. En cambio, este otro, que también tiene 18 años, tiene un promedio de 4,6, es decir, entre 4 y 5. Estaría dentro de estos tres. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que me está diciendo aquí, voy a completar con datos al azar, ¿no? ¿Ya? 4, 1, 2, 0, 3, 2, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tengo tres columnas. Este es un 0. Es decir, lo que me está diciendo aquí, por ejemplo, es que dentro de mis datos no hay estudiantes de 19 años que obtuvieron promedio entre 4 y 5. No hay. 0. Entre 5 y 6, una sola persona tiene 19 años. ¿Sí? ¿Se entiende?
Es decir, estos son frecuencias absolutas. Son frecuencias absolutas. Entonces, la forma de administrarlas es contabilizándolas. Yo debo tener mis datos y los organizo dentro de la tabla. Pero esta tabla debo organizarla de tal forma que todos los datos de la primera variable y los datos de la segunda variable estén contemplados dentro de los títulos. Es decir, no puede haber una persona de 23 años acá, porque las edades que yo clasifiqué llegan hasta 22 nomás. ¿Ya? Entonces, esa forma de cada uno de los datos es una doble información, ¿verdad? Pero no significa que tengo 4 datos, tengo 2 datos nomás. Son datos dobles, esa es la diferencia. Y cada uno de estos elementos son frecuencias. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas filas? Depende de la información que uno tenga. Y el tipo de variable de X no tiene que ser igual al tipo de variable de Y. ¿Ya? Entonces, no importando la relación que uno utilice, es decir, entre cuantitativas, cualitativas, todas miden frecuencia dentro de esta tabla. Ahora, ¿hay tablas que no trabajan solamente con frecuencia? Sí, correcto. Pero la información debe estar definida para los elementos que va a contener esta tabla. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, el precio del dólar se puede administrar también dentro de una tabla, donde uno puede tener, por ejemplo, aquí los meses, ¿verdad? Los meses y los años. Es decir, puedo establecer el promedio de precios entre cada mes y cada año. Puedo tener variables cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, etc. Pero la frecuencia es la que uno administra dentro de la tabla. Y dentro de este mismo análisis, de esta tabla, que va a determinar la cantidad de columnas y la cantidad de filas, nosotros tenemos aquí una frecuencia fuera de esta tabla que se llama frecuencia marginal. Y esa frecuencia marginal existe para las dos variables. Es decir, en este caso, esta frecuencia marginal para la edad de 18 años, en este caso sería 6. Tengo 6 datos que tienen 18 años, 6 datos que tienen 19 años, 7 datos que tienen 20, 3 que tienen 21 y 5 que tienen 22. Esa es la frecuencia marginal. Que es la diferenciación de acuerdo a la variable X o de acuerdo a la variable Y. En este caso, la frecuencia marginal para la variable Y, aquí sería 3, 4, 5, 6. Aquí sería 2, 3, 7, 10, 12. Y aquí sería 6, 7, 8, 9. ¿Se entiende? Es decir, aquí, de todas las columnas, si ustedes se fijan, tengo 6, más 12 son 18, más 9 son 27. Y si yo sumo 6 más 6 son 12, 19 más 8 también son 27. Es decir, esto, que es 27, en cualquiera de las dos direcciones corresponde a n.
que es el tamaño de la muestra. Es decir, hay 27 estudiantes en esta tabla, distribuidos por edad y por promedio. No pueden no coincidir esas dos frecuencias marginales porque es la unión de todos esos datos. ¿Consultas? Esa es la forma de administrar en una tabla de contingencia el trabajo de dos variables, pero repito, para establecer la frecuencia entre ellas. Consultas, por favor. ¿Ya? ¿Vamos bien? Esa es la tabla de contingencia, que por lo demás sirve solamente para administrar. Aquí no podemos graficar nosotros la relación entre ellas dos, porque estamos trabajando solamente con esta frecuencia, ¿verdad? Y la interacción entre ellas. Esa es la conexión que hay entre ellas. Cuando nosotros queramos graficar, vamos a necesitar otros elementos para poder establecer un orden para poder graficarlos. Y para ello, cuando nosotros vamos a trabajar en una tabla de frecuencia, no de contingencia, no, con esta misma mejor. Aquí. Nuestra tabla de frecuencia para el análisis bivariado ¿por qué no me... trabaja de esta forma? Una tabla de frecuencia para el caso de análisis bivariado establece que la construcción de ella se va a realizar ahora a partir de los dos datos. ¿Ya? Donde la relación entre ellos, que cualquiera sea, va a permitir generar más columnas, ¿verdad? Para calcular lo que se requiera, pero el origen de cualquier tabla de frecuencia para análisis bivariado tiene como obligación estas dos columnas que es para identificar cada uno de los datos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la identificación de los datos. Primer dato, si yo analizara cualquier información de un estudiante, de una empresa, de un mercado, etcétera, yo voy a requerir dos datos para cada uno de estos elementos. Es decir, voy a tener un X1 y un Y1 asociado a este primer dato. A este segundo dato, lo mismo. Que no es necesario que esto esté ordenado. No necesito armar intervalos aquí porque no puedo separar estos dos datos. No puedo hacer un intervalo para X y un intervalo para Y, porque son datos que pueden ser distintos. Por lo tanto, no puedo separar estos dos datos. Hasta
la cantidad que diga la muestra, hasta n. Es decir, el xn con el in. ¿Ya? Esta es la forma de comenzar una tabla de frecuencia para el análisis bivariado. ¿Qué va a permitir esto? Que al trabajar una tabla de frecuencia, nosotros sí podemos trabajar ahora con esta información y llevarla a través de un gráfico. Y el gráfico debe respetar la dependencia que hay entre las variables. Es decir, aquí la variable x y aquí la variable y. Entonces, en un gráfico, lo que nosotros vamos a conseguir es un punto que va a tener coordenadas de las dos variables, es decir, x1 con su respectivo y1. Este sería nuestro primer dato, nuestro primer punto. Entonces, esta conexión de estas variables que se representan a través de un punto van a permitir que nosotros ubiquemos todas estas informaciones dentro de este gráfico. Es decir, vamos a tener mucha información, muchos puntos, muchos datos. Y todos van a estar dentro del espectro que diga la información. El tipo de gráfico asociado a esta información se llama gráfico, que aparece en Excel también, de dispersión. Esta dispersión, de cómo están ubicados dentro de este plano, es la forma de la relación que tienen estas dos variables. Esa dispersión, que es o también se le llama nube de puntos, ¿ya? Está representando cada uno de estos puntos una lectura en X y una lectura en Y. Cualquiera. Cada uno de ellos. Ahora, si se tienen datos con la misma información, por supuesto que el punto no se va a ver más grande ni más chico, sino que va a haber un punto que va a tener doble presentación aquí nomás. Que dos datos van a coincidir con sus mismos dos valores, pero siguen siendo un punto. ¿Ya? Entonces, no necesariamente la cantidad de puntos va a coincidir con la cantidad de datos. No pueden haber más puntos que datos, pero sí pueden haber menos puntos que datos, porque la repetición de alguno de estos datos, de estas parejas, no se aprecia en el gráfico. Y esta dispersión permite establecer ya un tipo de relación entre las variables. Pero una vez que nosotros tenemos graficado estos puntos, podemos ver ese grado. Podemos cuantificarlo a través de parámetros dentro de la tabla, pero también podemos observarlo a través de la ubicación de los puntos dentro de este gráfico. Eso permite tener una dispersión débil, una dispersión fuerte o una dispersión nula.
Son los 3 grados de dispersión que tienen esta nube de puntos. Cuando hablamos de una dispersión débil, que la vamos a cuantificar, por supuesto, ¿ya? Con un parámetro especial, ¿sí? Cualquiera de estas va a estar asociada a una característica, a pesar de ser débil o a pesar de ser fuerte, que puede ser directa o indirecta. Cuando hablo de indirecta, me refiero que también se puede nombrar así como inversa. ¿Ya? Es decir, cualquiera de estas puede ser débil, cualquiera de estas puede ser fuerte, como directa o como indirecta. ¿A qué me refiero con débil? Cuando hablamos de débil, en una dispersión, estamos hablando de puntos que están repartidos, ¿ya? Y que están dispersos y más separados. Eso es una relación débil. En cambio, perdón. Una relación fuerte entre 2 variables permite que los datos estén más juntos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre débil y fuerte. Esa es una relación débil o fuerte. La diferencia está, repito, en cómo se concentran los puntos dentro del gráfico. Ahora, la tendencia va a permitir que se identifique el tipo de relación débil o de relación fuerte que tenga. Y eso también es medible y también es cuantificable a través de parámetros estadísticos. Para que sea débil, tienen que estar muy dispersos los datos, ¿sí? Y esa dispersión débil puede ser directa o indirecta. ¿A qué nos referimos con directa o indirecta? A la distribución de los puntos a través de una conexión entre ellos que se puede visualizar en este caso. ¿Se fijan? Aquí estos puntos tienen la tendencia de ir subiendo, en cambio estos puntos tienen la tendencia de ir bajando. Ambos están separados. Aquí pasa exactamente lo mismo. Para el caso de las relaciones fuertes, con esas tendencias. Esto la hace una relación directa. Débil, pero directa. Fuerte, pero directa. Y ese concepto de directa tiene que ver con la proporcionalidad entre ellas, es decir, a medida que la variable x va aumentando,
la variable y también va aumentando. En estos dos casos, mientras más alto está el punto y, es porque está más separado el punto x, el valor de x. En cambio, cuando la relación permite que a medida que aumente una variable, la otra empieza a disminuir cada vez más, esto es una relación indirecta. Débil o fuerte. ¿Ya? Y la relación para estas dos variables si no es fuerte y no es débil, es porque es nula. ¿Qué significa que sea nula? Que la distribución entre ellos no permite apreciar si los datos van subiendo o lo van bajando. Es decir, no se aprecia si son directas las relaciones o si son indirectas. Ya sea débiles o fuertes. Es decir, pueden estar muy juntas. O sea, una relación fuerte. Pero no se aprecia si van subiendo o van bajando. ¿Se entiende? Sí, profesor. Excelente. Todo esto de ser débil, de ser fuerte, de ser directa, indirecta, claro que se aprecian visualmente. Pero se pueden calcular. ¿Ya? Y eso lo vamos a calcular con algunos parámetros que vamos a ir definiendo ahí con tiempo. ¿Ya? Entonces, pueden ser débil, fuerte, ¿verdad? Ambas, pero no hay relación entre ellas. Hay nula relación. Esas son las formas de dispersión que se pueden dar con las variables. Pueden ser directas, indirectas, o fuertes o débiles, dependiendo de, por supuesto, los datos que uno tiene, pero pueden tener ninguna relación también. Pero pueden ser fuertes o nulas, o débiles, pero nulas. No hay relación entre ellas, ni directa ni indirecta para ellas. Consultas. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a preparar una actividad para la próxima clase. Profesor, disculpe. Escucho. Recién usted explicó el grado de dispersión débil y la de dispersión fuerte. Me faltó escribir la de dispersión fuerte. Si me la puede volver a explicar, por favor. ¿Ya? ¿Sí? La dispersión fuerte. Sí. ¿Ya? Representa una con, ¿cómo se puede? Una palabra más matemática.
porque no quiero usar el concepto de coeficiente porque es lo que vamos a calcular. Que la agrupación, la distribución, mejor dicho, la distribución de los datos dentro del gráfico, ¿verdad?, se concentran en una zona del gráfico, ¿ya? No se reparten como la débil. La dispersión débil reparte los datos por todo el gráfico, ¿ya?, y los separa. En cambio, en la relación fuerte, ya sea indirecta o directa, la concentración de los datos los lleva a estar más juntos. En el fondo, ¿te acuerdas que calculábamos antes el concepto de desviación? Es decir, la desviación es menor en las relaciones fuertes que en las relaciones débiles. Aquí las desviaciones son más grandes. Y la desviación son diferencias entre cada dato y el promedio. ¿Ya? Entonces, para una relación fuerte, los datos están más concentrados dentro del gráfico. Ya, profesor, gracias. Ahí se entendió, perfecto. Ya. Para el día viernes van a traer aquí, para el día viernes van a traer 20 datos de variables cuantitativas discretas ¿ya? Solo 20. ¿Ya? 20 datos de variables cuantitativas discretas. Ideal que no lo inventen. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El dólar, por ejemplo, en relación a la libra de cobre. 20 datos, es decir, yo puedo ver el precio en 20 días. Cómo anduvo el cobre con el precio del dólar, por ejemplo. Días trabajados, días con accidentes, por ejemplo. Precio de la benzina, precio del petróleo. No sé. Si me voy a un caso de, por ejemplo, dentro del trabajo, edad y sueldo. Por ejemplo, si yo quisiera ver la relación que hay entre la edad y el sueldo de una persona. Todos estos datos, estos 20, cualquiera sean, deben estar enfocados dentro de una misma información. ¿A qué me refiero? Si voy a ver el precio del dólar y la libra de cobre, esos 20 datos tienen que estar dentro del mismo mes. Pues no puedo ser en 20 años el dato de un año con el dato de otro año, con el dato de otro año. No tienen relación dentro de un año, a eso me refiero, ¿ya? Si estoy hablando de sueldos y edades, ¿ya? Tengo que considerar, por ejemplo, dentro de un mismo trabajo. No puedo comparar, voy a poner, por ejemplo, los sueldos, no sé,
de un chofer, sin desmerecer, por supuesto, y de un superintendente. Debe haber una relación entre los datos. ¿Ya? Días trabajados en una empresa y los accidentes dentro de esa misma empresa. No comparar 20 empresas distintas. Un día y la cantidad de accidentes que hubo en un día en 20 empresas. No. Siempre dentro del mismo contexto. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. Van a entrar solo 20 datos. Y vamos a empezar a trabajar con esos 20 datos. Ustedes, cada uno con sus datos, por supuesto. Y yo voy a ir trabajando con un ejemplo y los vamos a ir complementando. Yo les voy a mostrar cómo se trabaja y ustedes los van a trabajar con sus datos. Esto para el día viernes. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. Profe, ¿lo traemos solo escrito en el cuaderno? Sí. Ah, ok. Solo escrito en el cuaderno. Ahí los vamos a trabajar y los vamos a organizar. Yo voy a traer 20 datos también. Y lo que yo vaya haciendo, vamos a ir definiendo algunas fórmulas, algunos parámetros estadísticos y vamos a ir aprovechando de calcularlos. Y ustedes van a ir calculando eso con sus datos. Por supuesto que no todos vamos a tener la misma respuesta, porque cada uno va a tener con sus datos sus propias respuestas. Ojalá que sean datos que a ustedes les interesen. ¿Ya? Pero todos los datos sirven para trabajar. Total práctica. Ya, estimados, estimadas, nos vemos el día viernes. No se olviden de los datos para que los trabajemos. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense. Ok, profe, gracias igualmente.